Buenas tardes, mi nombre es Junior González Cañas, soy estudiante de la Universidad de Santander, eh, pertenezco a la Facultad de Derecho y en la actualidad me encuentro cursando el cuarto semestre. En este video voy a explicarles un poco sobre el artículo 372 y el artículo 373 del Código General del Proceso. Y voy a empezar hablándoles sobre el artículo 372. El artículo 372 nos habla de la audiencia inicial del proceso. Este artículo básicamente hace referencia al protocolo que debe seguirse o que debe ejecutarse por parte del juez al momento de ya instaurada o de ser instaurada la audiencia inicial del proceso, previa notificación a las partes sobre las consecuencias que les acarreará el no presentarse a esta audiencia. Llegado el día de la audiencia inicial del proceso, el juez dará continuación al proceso con la presentación de los generales de ley de las partes en litigio. Una vez ya presentados los generales de ley por parte de las partes en litigio, se dará continuidad con la etapa de conciliación. En la etapa de conciliación, el juez apagará los micrófonos y las cámaras en el estrado en aras de proveerles a las partes en litigio un espacio de privacidad donde ellos puedan presentar sus formalidades o sus planteamientos conciliatorios. Esto en aras de llegar a un arreglo. Si se produce un arreglo por parte de las partes en litigio, entonces aquí se da por concluido el proceso. Ahora, de no llegar a un arreglo por parte de las partes en litigio, entonces se procederá con la fijación del litigio. En este punto, o la fijación del litigio, básicamente es donde el juez deberá identificar y formular el problema jurídico que se va a resolver al momento de dictar su sentencia. Una vez ya fijado el litigio, se dará apertura a la etapa de saneamiento. En la etapa de saneamiento, el juez deberá tomar las medidas que considere necesarias y pertinentes en aras de identificar posibles irregularidades o vicios que puedan generar derivar en que de alguna forma se presente una nulidad que pueda declarar el proceso nulo o que pueda prohibir el normal desarrollo del proceso. Esa es la palabra. En este momento, entonces, el juez lo que hace es simplemente entrevistar a las partes en litigio, preguntarles sobre si avisoran alguna situación, alguna irregularidad o algún interrogante o una nulidad que pueda generar en la invalidación o en que se pueda declarar inválida la relación jurídico-procesal. Ahora, si las partes en el momento de la audiencia inicial no le informan al juez sobre cualquier situación que pueda generar en una nulidad, entonces esta se tomará o se entenderá que está saneada. Entonces, en este punto es básico que les explique que una vez se ha declarado o no se declaró cualquier irregularidad que pudo hacer parte en el momento que se realizó y que no se informó en el momento que el juez entrevistó a las partes en el litigio para que expusieran sobre si presentan o avisoran alguna irregularidad, entonces ya no se tendrá en cuenta en etapas siguientes del proceso, salvo que sean hechos nuevos, ¿no? Entonces, porque en el proceso siempre se debe realizar lo que se llama el control de legalidad. A la etapa de saneamiento es donde el juez implementa el control de legalidad. Y una vez ya superada la etapa de saneamiento y el proceso es declarado saneado, es decir, que hay una validez en la relación jurídico-procesal, se procederá al interrogatorio a las partes. En este punto el juez deberá interrogar a las partes en litigio
y de la misma forma facultará a las partes en litigio, tanto a los abogados, para que ellos entrevisten tanto a sus contrapartes como a sus defendidos. Esto, inclusive, el juez también podrá ordenar careos entre las partes en aras de encontrar circunstancias que lo puedan orientar al momento de tomar la decisión. Para eso se aplica el interrogatorio a las partes. Y una vez ya superado el interrogatorio a las partes, se dará, el juez deberá fijar la fecha y la hora del artículo 373, que es el juicio de instrucción y juzgamiento. Ahí en ese momento también notificará a las partes en el estrado sobre la fecha y la hora en que se llevará a cabo esta audiencia. Ahora les voy a explicar un poquito sobre el artículo 373 del Código General del Proceso, que hace referencia a lo que les acabé de mencionar, a la etapa de instrucción, al juicio a la audiencia de instrucción y juzgamiento. En este punto, llegada la fecha, el juez, primero, recordemos que hay un debido proceso. Si una de las partes no se presentó al momento del juicio inicial o de la audiencia inicial, el juez entonces, pero obviamente no, que él justificó el por qué no asistió. Recuerden que tiene que ser circunstancias de fuerza mayor. Si esta persona justificó su inasistencia a la audiencia, entonces en este momento de la audiencia de instrucción y juzgamiento, el juez podrá entrevistarla, aplicando el debido proceso, o sea, su derecho a la defensa, que recordemos que esto es obligatorio. Bueno, una vez ya superada esta etapa o esta fase, nuevamente el juez deberá fijar el litigio, otra vez exponer o identificar las consecuencias que derivaron al pleito o al problema que generó el litigio, y el cual va a resolver al momento de dictar la sentencia. Una vez se logró fijar el litigio, se procederá a la etapa de las pruebas, ¿no? Aquí las partes aportarán las pruebas que se van a tener en cuenta al momento de la fase de las pruebas, ¿no? Al momento de que se decreten o al momento que se dé continuidad con la etapa de incursión de las pruebas. Luego, ya superada la etapa de las pruebas, se dará continuidad al proceso con lo que conocemos el interrogatorio a los peritos y a los testigos. En este punto el juez interrogará a los peritos sobre lo que hallaron o en el estudio si se solicitó, qué fue lo que se generó, y de una vez a las partes también, a los testigos, los entrevistará y se procederá a la exhibición de los documentos que aportaron los peritos. En esta parte pues se exhibirán los documentos y los certificados que se hicieron en el estudio y qué se generó de ellos, qué se generó del estudio o el peritaje. Y una vez superado esta etapa, se dará continuidad con los alegatos de conclusión. En este punto se darán 20 minutos a cada abogado para que expresen sus alegatos de conclusión, donde van a exponer las condiciones fácticas o los motivos que generaron al litigio. Ya superados los alegatos de conclusión, entonces el juez procederá a tomar la decisión y a dictar la sentencia. Hará un breve relato sobre las conclusiones o las condiciones jurídicas que lo llevaron a tomar la decisión que tomó en la sentencia. Ahora, si el juez por determinado caso no puede dictar la sentencia de manera oral en la audiencia de instrucción y juzgamiento, entonces deberá notificar al Consejo Superior de la Judicatura del motivo que lo llevó a no poder presentar o que lo impidió presentar de manera oral la sentencia. Y aquí procede también el recurso de apelación con base también al tiempo. Si no fue oral, son 10 días hábiles y ahí procede después de los 10 días procede la apelación. Y con esto damos por terminado la etapa de instrucción y juzgamiento y el proceso. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.